Ahora vamos a continuar con el día 3 de la fiesta de tabernáculos 2025. Y estábamos aquí con la situación esta de Jacob y cómo él se iba a casar con Raquel, pero fue engañado con Lea, porque el padre dijo, no, la mayor de mis hijas debe casarse primero. Jacob, entonces Jacob había hecho un trato con él para recibir a Raquel, pero le dieron a Lea. Después tuvo que hacer otro trato y terminó trabajando para su suegro un total de 20 años. Y todos sus hijos le nacieron allá, excepto Benjamín. Y Benjamín, cuando Benjamín nació de Raquel, aunque el primero de ella fue José, y después las demás de las tribus de Israel vinieron de Lea y de las concubinas. Entonces solo José y Benjamín vinieron de Raquel. Y mientras envejecía Jacob, los hijos crecían, Dios bendijo a José. Y él él era muy pequeño y Dios lo bendijo y tuvo un sueño. Y en ese sueño era que todos los demás hijos de Jacob se postraban ante él. Y entonces se enojaron con él. Y vendieron a José como un esclavo rumbo a Egipto. Y entonces lo que pasó allá, ¿verdad? Dice que él siguió siendo justo, ¿verdad? Pero después lo echaron a la cárcel, ¿verdad? Por la falsa acusación de aquel que lo compró como esclavo. Entonces cuando fue momento de que saliera, sabemos que estaba el panadero y el copero de Faraón, que tuvieron sueños también, y, y José les dijo lo que significaban sus sueños. Entonces uno iba a ser muerto y el otro sería restituido para servir a Faraón. Y después de que Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pero no sabía lo que significaba. Entonces, aquel que había sido eh, traído a servir a Faraón le dijo, ¿verdad? Le dijo, bueno, hay un hombre en la cárcel y su nombre es José y él interpreta los sueños, así que a lo mejor te puede decir qué significa. Así que José lo sacaron de prisión y para ese tiempo ya tenía como unos 30 años y se lo trajeron a Faraón. Y Faraón le contó el sueño a José y José dijo, bueno, yo lo voy a interpretar. Aquí va a venir una hambruna, pero antes de la hambruna va a venir 7 años de abundancia. Y después va a venir esta hambruna, 7 años de hambruna. Y lo que hay que hacer durante los 7 años, perdón, de abundancia, es guardar todo para cuando lleguen los años de hambre. Así es que usted necesita designar un hombre sabio para que haga eso por usted. Y Faraón le dijo, tú eres ese hombre sabio. Y lo puso como segundo al mando de todo Egipto. Bueno, las cosas sucedieron exactamente como él había dicho. Y José se casó con una de las hijas del sacerdote de On y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y llegamos entonces a esto en Génesis 48. Vamos a Génesis 48 y vamos a ver porque esto continúa con una gran bendición. Génesis capítulo 48. Y aquí está lo que sucede. Toda la historia de traer a los 11 hijos de Israel a Egipto fue por causa de la hambruna. Porque José los reconoció, pero a él no lo habían reconocido y no sabían quién era. Y después de que trajeron a Benjamín y a José, y José demandó que se quedaran con él, los hermanos pensaron, ay, nos va a ir muy mal por no llevar a Benjamín de regreso con nosotros. Pero al final les dice que traigan a su padre.
Ahora, cuando ellos fueron, se postraron ante José, ¿verdad? Como gobernador de Egipto, igual así como había dicho en el sueño que iba a suceder. Y después Jacob se fue con los 11. Y José se veía como un egipcio porque seguramente estaba vestido como un egipcio. Entonces no lo reconocieron. Pero después cuando vino su padre, tuvo que dejar el atrio porque estaba abrumado de emociones. Después de que José se reveló quién era él, entonces su padre y sus hermanos se fueron a vivir allá. Y la bendición fue sobre José y hubo una bendición final que Jacob le dio a los hijos de José, que fue más grande que todas las bendiciones para el resto de los hijos de Israel. Génesis 48, vamos a leer aquí cómo Jacob explica toda esta bendición. Génesis 48, versículo 8. E Israel observó a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Porque ya estaba casi ciego. Y José dijo a su padre, ellos son mis hijos, quienes Dios me ha dado en este lugar. Y él dijo, por favor, tráelos a mí y yo los bendeciré. Ahora, fue eso justo antes de que falleciera a sus 147 años de edad. Y después veremos la bendición que él les dio al resto de sus hijos. En versículo 10, y los ojos de Israel estaban tenues por la edad, y él no podía ver. Y José se los acercó, y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José, no había pensado que vería tu rostro. Y he aquí, Dios me mostró además tus hijos. Una maravillosa bendición. Un evento bien significativo para el mundo entero desde ese momento en adelante. Versículo 12, José lo sacó de entre las rodillas de su padre e inclinó su cara a la tierra. Y José los tomó a ambos, a Efraín en su mano derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda hacia la mano derecha de Israel. Y los acercó a él. A Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, quien era el más joven. Ahora, esa tenía que ir sobre el primogénito, porque Manasés era el primogénito, y Efraín era el segundo en orden de nacimiento. Su mano derecha la puso sobre la cabeza de Efraín, quien era el menor, el más joven, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés cruzando sus manos, pues Manasés era el primogénito. Y él bendijo a José y dijo, pueda Dios, delante de quien mis padres Abraham e Isaac caminaron, el Dios que me alimentó toda mi vida hasta este día, el ángel, un ángel siempre con él, ¿verdad? Desde quien me ha redimido de todo mal, bendiga a los muchachos. Y esto es oficial, desde aquí en adelante, fue para todos los tiempos y esto nos llega hasta el día de hoy. Y esto nos va a dar una explicación, un entendimiento, porque el único lugar de donde está siendo predicado el Evangelio en la forma de vida, y en muchas veces hasta en la forma indebida, está saliendo de los Estados Unidos de América. Ninguna otra nación lo está haciendo. Y eso es importante. Eso es gracias a la bendición que Dios le dio a Israel y después a Efraín y Manasés. Y que mi nombre, Israel, sea perpetuado en ellos. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que crezcan en una multitud en medio de la tierra. El territorio conocido como Palestina el día de hoy, y en realidad debería ser llamado Judea y no Israel. Estados Unidos
Gran Bretaña y las otras 10 tribus que mencioné anteriormente son las 10 tribus de Israel. Y las dos líderes de esas 10 son Efraín y Manasés. ¿Le puedo apagar esta? Gracias. No, la otra préndela. ¿De quién fue el imperio británico que se expandió por el mundo entero? De Efraín. ¿De quién es la nación más grande sobre la tierra? De Manasés. Verso 17. Y José vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y eso le disgustó. Y él sostuvo la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín hacia la cabeza de Manasés. Y José le dijo a su padre, no así, padre mío, pues este es el primogénito. Muy importante. Algo asombroso. Y su padre se rehusó, versículo 19, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también se convertirá en un pueblo y también será grande, pero verdaderamente su hermano más joven será más grande que él, y su semilla se convertirá en una multitud de naciones. Esa fue una bendición asombrosa. Versículo 20, y él los bendijo ese día, diciendo en ustedes, bendecirá Israel, diciendo, Dios te haga como Efraín y como Manasés. Y él puso a Efraín antes que a Manasés. E Israel le dijo a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará contigo y te traerá de nuevo a la tierra de tus padres. Y yo te he dado una porción por encima de tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahora, tenemos algo tremendo en Génesis 49. Cada uno de los hijos de Israel, de todos los hijos de Israel, todos tenemos, porque tenemos a José, que cuentan como uno, ¿verdad? Pero debajo de José tenemos a Efraín y a Manasés. Y tenemos que traerlo esto hasta el día de hoy para mostrar que Dios ha hecho todo en su palabra exactamente como Él dijo que lo haría. Versículo 22. Vamos a ver lo que dice, porque si usted lea las bendiciones de los otros y la bendición que dice a José, a la bendición de Judá, dice que habría un dador de la ley hasta que viniera Silo. Y Silo era Cristo. Así que no ha habido otros dadores de ley que fueran de Judá desde ese tiempo. Vamos a ver lo que dice concerniente a José, versículo 22, Génesis 49. Dice, José es una rama fructífera junto a un pozo, cuyas ramas corren sobre la pared. Los arqueros lo han atacado ferozmente y le han disparado y lo han odiado, pero su arco permaneció en fuerza, y las armas de sus manos fueron fortalecidas por las manos del poderoso Dios de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. La roca de Israel estaría en la tribu de José. Y eso fue otorgado a Efraín, como ustedes pueden leer en el libro, ¿verdad? Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Ahora, vean la bendición que da. Porque esta es una bendición más grande que las que fueron dadas al resto de las tribus. Ellos tenían sus bendiciones también, pero esta fue mayor. Y explica por qué Estados Unidos sería tan grande en el tiempo del fin. Y también explica lo que Dios está haciendo el día de hoy para preparar los eventos que vendrán en el tiempo del fin, a través de los Estados Unidos. Y Dios está utilizando a Donald Trump para poner el escenario mundial que heredará la bestia. Va a ser algo asombroso de presenciar. Al igual que
las negociaciones con los judíos, ¿verdad? Para que puedan construir el tercer templo. Y todo viene de aquí, de lo que dice aquí en Génesis 49, versículo 25. Dice, por el Dios de tu Padre, quien te ayudará, y pueda el Todopoderoso bendecirte con las bendiciones del cielo arriba, bendiciones de lo profundo que yace debajo, bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre son más grandes que las bendiciones de mis ancestros, hasta los límites más lejanos de las colinas eternas. Ellas estarán sobre la cabeza de José y sobre la coronilla de la cabeza de él, el gobernante, el líder, quien fue separado de sus hermanos. Qué gran bendición sobre los hijos de Efraín y Manasés. Eso es lo que tenemos hoy. Y pueden verlo el día de hoy, cómo se han cumplido estos en los últimos 500 años. Efraín y Manasés han liderado a las naciones del mundo durante todo ese tiempo. ¿Qué es lo que fue dicho sobre los descendientes de Abraham? Que serían una bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, eso es parte de la bendición, porque es consistente con todo lo demás que Dios ha dicho. Vayamos ahora a Deuteronomio 33 y versículo 13. Deuteronomio 33, versículo 13. ¿No es interesante ese número 13 del versículo 13? ¿Cuántas colonias había en los Estados Unidos al principio? 13. Y de José dijo, bendita del Señor sea su tierra. Y no sé si es lo que vemos en Estados Unidos, de mar a mar, en Dios confiamos, es lo que dice. A pesar de que no conoce la gente a Dios de la manera que debería, comparada al resto del mundo, y a pesar de todos nuestros pecados, reconocemos a Dios de una manera que no lo hace ningún otro país en el mundo. Incluso Efraín ha abandonado a Dios casi completamente. Eso es algo grandioso. Vean la tierra que Dios le dio a Manasés, que son los Estados Unidos de América. Y a eso añádanle Alaska. Ahora, no sabemos cómo Canadá encaja en todo esto, no sabemos también, pero aquí está la bendición dada a José, versículo 13. Y de José dijo, bendita del Señor sea su tierra, con las cosas preciosas de los cielos, por el rocío y por la profundidad que reposa debajo. ¿Qué es lo que reposa debajo? Si vamos un capítulo atrás a Deuteronomio 32 y versículo 13, Deuteronomio 32, 13 dice, Él lo hizo montar sobre los lugares altos de la tierra para que pudiera comer el incremento de sus campos. Y Él lo hizo chupar miel de la roca y aceite de la roca de pedernal. Estamos hablando del petróleo. ¿Quién es qué es lo que forma el petróleo? ¿Dónde es que Dios lo forma? En el subsuelo. Y todos los geólogos saben que cuando el suministro de petróleo baja y se abandona un pozo, después se forma más petróleo. Y eso no viene de dinosaurios. Si ustedes observan las excavaciones en Montana y en Iowa, de todos los huesos de dinosaurio, ahí no hay ni una sola gota de petróleo. Así que no puede ser un combustible fósil. Que se saca de las rocas. Vamos a regresar a Deuteronomio 33. Ahora el versículo 15. Y con las cosas principales de las montañas antiguas y por las cosas preciosas de los montes eternos, ¿verdad? Todo ese es el carbón, ¿verdad? Y las piedras preciosas y todas las cosas que están ahí. Las cosas preciosas de la tierra y la plenitud de ella, y por la buena voluntad de quien vivió en el arbusto. Que la bendición venga sobre la cabeza de José y sobre el tope de la cabeza de quien fue separado de sus hermanos.
Asombroso. Su gloria es como el primogénito de su toro, y sus cuernos como los cuernos del buey salvaje. Con ellos él empujará al pueblo junto hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10,000 de Efraín y los 1,000 de Manasés. ¿Quiénes detuvieron la Primera y Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquí hay una profecía de eso. Así que lo que necesitamos hacer es ver cómo todas estas profecías se trasladan hasta nuestros tiempos. Y eso tiene que ver con quién está trabajando Dios y cómo es que Dios ha estado con ellos. Ahora, sabemos que también esto nos va a ayudar a entender algunas cosas cuando lleguemos a los libros de Reyes y Crónicas, para poder entender lo que sucedió ahí. Vamos ahora a Éxodo 20. Éxodo 20 y versículo 19. Porque esto nos dice lo que Dios quería hacer con las 12 tribus de Israel. Y ha sucedido hasta cierto punto en nuestros días. ¿Recuerdan la Pascua? Por ejemplo, fue el suceso donde Dios pasó sobre y mató al primogénito de los egipcios, tanto de hombre como de bestia. Pero él perdonó a Israel y los salvó a Israel y los sacó de Egipto trayéndolos al monte Sinaí. Y pueden leer y repasar todo el relato del viaje, ¿verdad? Hasta el monte Sinaí, porque una vez, y sabemos nosotros que una vez que llegaron ahí pasaron cosas tremendas, ¿verdad? Como hemos visto en Pentecostés, que se les dio la ley en la fiesta de Pentecostés. Y también Pentecostés es cuando comenzó la iglesia, después de que Jesús fue resucitado de los muertos. Así que hay algunos paralelos aquí. Y vamos a ver que también hay una profecía sobre Cristo en Deuteronomio 15 que se relaciona con esto. Ahora, quiero que piensen en lo que Dios estaba haciendo con los hijos de Israel en Monte Sinaí, y al darles los 10 mandamientos, y como hemos visto, estos ya estaban vigentes desde antes que Él se los diera a los hijos de Israel. Estaban vigentes desde el principio. Vamos a, bueno, vamos a empezar en Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 2. Éxodo 19. Dice, e Israel acampó allí enfrente del monte. Ahora vamos a ver cuál fue la propuesta que se les dio a las 12 tribus de Israel, siendo los líderes de Efraín, Manasés y Judá. Porque de Judá saldría el dador de la ley hasta que viniera Silo. Silo era Cristo. Versículo 1. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el mismo día, están hablando de ese mismo día de la semana, está hablando del jueves. Y dice, llegaron al lugar desolado de Sinaí, porque habían viajado desde Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y habían acampado en el lugar desolado. E Israel acampó allí, enfrente del monte. Y ese era el lugar a donde tenían que llegar. Dios los había llevado ahí, y Él iba a tratar con ellos directamente. Versículo 3, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Ahora, escuchen atentamente lo que Dios propone. La palabra condicional, sí, el sí condicional, es una pequeña palabra, 2 letras, pero implica que se tiene libre albedrío y tenemos que elegir. Si ellos le hubieran creído a Dios, si le hubieran obedecido, aquí está lo que quería que hicieran a su manera. Así que leámoslo y veamos también la similitud entre la propuesta que les hace y la propuesta que hay para nosotros en Apocalipsis 20. Es asombroso. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel,
Han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Bueno, tenían que caminar, pero fueron protegidos por Dios, que es lo mismo que ser protegidos sobre alas de águilas. Versículo 5. Ahora, por tanto, sí, ese sí condicional. Aquí está de nuevo. Ahora, ¿cuál fue la bendición que se le dio a Abraham? Porque Abraham, ¿qué? Obedeció su voz. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que, cuando vamos al Nuevo Testamento, esto es lo que Cristo quiere también. Y cuando usted ve lo que los apóstoles han escrito concerniente a Dios el Padre y las palabras que le dio a Cristo y las palabras que se escribieron, vemos lo mismo. Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios ha dicho. Pero ¿qué dice aquí? Sí, condicional. Elección. Él nos deja esa elección a nosotros. ¿Amamos realmente a Dios? ¿Obedecemos realmente a Dios? ¿Le creeremos a Dios? Todo eso es nuestra elección. Veamos lo que dice. Versículo 5. Ahora, por tanto, si de cierto obedecen mi voz. Número 1, obedecer lo que Él dice. Dice, y guardan mi pacto. Número 2, guardar el pacto que tenían. El pacto que tenían como nación. Y Dios estaba trabajando con ellos como una nación. Ahora, el pacto que nosotros tenemos es que Dios nos está preparando para una nación a futuro de sacerdotes y reyes para reinar con Cristo por 1000 años. Es lo que vemos en Apocalipsis 20, es el paralelo aquí. Ahora, Dios va a hacer que todo esto suceda de la manera que la gente reaccione, porque siempre hay libre albedrío y eso nunca lo va a quitar. Nosotros debemos elegir. Y aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Obedecer la voz de Dios, guardar su pacto. Entonces serán, versículo 5, entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Es algo increíble, ¿no? ¿No es eso lo mismo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob? Así es. Aquí está Israel ya convertido en una nación enfrente del monte Sinaí para oír a Dios hablar. Ahora piensen en eso. Eso nunca ha sucedido en la historia, ni antes ni después de eso. Vamos a ver lo que dice versículo 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, ¿no es acaso eso lo que Cristo enseñó? El reino de Dios, y que serían gobernantes, y que serían reyes y sacerdotes. Sí. Ahora, en un plano físico, ellos pudieron haber hecho esto para el mundo entero, pero no lo hicieron. Hubo un tiempo en el que existió esa oportunidad durante los días de Salomón, pero ¿qué sucedió? Lo mismo que vemos hoy, lo mismo que sucede con las iglesias, lo mismo que sucede con cada uno de nosotros como individuos. Versículo 6. Dice, serán para mí un reino de sacerdotes, versículo 6, y una nación santa. Estas son las palabras las cuales les hablarás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas estas palabras las cuales el Señor le ordenó y todo el pueblo respondió juntamente. Ahora escuchen esto atentamente porque esto es muy importante. Si usted le dice algo a Dios, entonces debe cumplirlo. Y si usted falla en cumplir eso, entonces debe arrepentirse. Dios lo perdonará. Aunque quizás haya algunas dificultades que haya que sobrellevar por causa del pecado, que es la transgresión de la ley y la desobediencia a la voz de Dios. Pero Él hará que las cosas resulten si usted está dispuesto.
Así que aquí está lo que le dijo el pueblo, versículo 8. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Ahora, notemos que esta propuesta es muy amplia, porque todos los mandamientos comienzan con lo particular, los detalles y lo que Dios quiere. Y todo esto es lo que va a ser enseñado durante el milenio. Y nosotros vamos a traer eso mismo a todas las naciones del mundo. La diferencia será que esta vez no solo será para naciones físicas, sino para que tengan una oportunidad de salvación que no fue dada al mundo. Y aquí tenemos a todos los hijos de Israel diciendo, lo haremos. Estaban de acuerdo en ello. Y Moisés regresó las palabras al pueblo del Señor. Él les dijo, ¿verdad? Prepárense, porque en 3 días les voy a hablar a todos. Y tú tráelos al pie del monte Sinaí para que me oigan hablar. Ahora, de eso se trata Éxodo 20. Estas leyes de comportamiento humano han estado en operación desde el pasado. Lo están en el presente y lo estarán en el futuro. Han estado en funcionamiento en la letra de la ley para las personas que viven en el mundo. Han estado en funcionamiento para las personas dentro de la iglesia que son convertidos. ¿Qué tan importantes son estas leyes? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo van a ser implementadas? En un momento lo veremos. Y veremos lo que Dios verdaderamente quería hacer, porque entonces no estaremos solamente viviendo bajo las bendiciones de Dios, si lo hacemos, sino que va a estar en un tabernáculo con Dios. Y lo vamos a explicar eso un poquito más adelante. Éxodo 20, aquí está. Ustedes ya los conocen. Ustedes se saben todos los 10 mandamientos de memoria en su versión larga. Yo quisiera saber si se lo saben. Porque cada uno de estos mandamientos, contrario a lo que dicen los protestantes, los católicos y algunos otros, son rectos, son buenos, son justos, son una bendición. La ley, que es una maldición, es la penalidad por romperlos o quebrantarlos. Ahora, mientras leemos estos, quiero que piensen en lo que sería esta nación si tan solo guardaran los 10 mandamientos en la letra de la ley. Porque hoy en día todo mundo quiere ley, orden, sentido común. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En los 10 mandamientos tenemos ley, orden, y como paz, y como vamos a ver, bendiciones también. Ahora, cuando leemos esto, yo quiero que piensen en esto. ¿Cuál de todos los mandamientos es malvado? Ninguno. Ahora, ¿qué sucede cuando todos están rompiendo todos estos mandamientos? Hay pecado, muerte, caos, hay confusión. ¿Qué pasa si todos los guardan? Bendición, prosperidad, bondad y verdad. Y esos nos guían hacia Cristo. Ahora vamos a leerlo porque esto es lo que vamos a enseñarles a las personas durante el milenio. Los 10 mandamientos son eternos. Vienen de Dios, quien es eterno. Vienen de Dios, quien es perfecto. Éxodo 20, versículo 2. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí. Ahora piensen cómo sería el mundo si todo el mundo adorara solamente un Dios, el verdadero Dios. Vean a toda la confusión, el odio y las guerras, las peleas por no tenerlo, por no obedecerlo. Vean lo que les sucedió a los hijos de Israel cuando ellos abandonaron a Dios, por todos los dioses de la tierra a su alrededor.
¿Y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Lo mismo que hicieron ellos en el pasado, no le creyeron a Dios. Y el condicional, el sí condicional, si obedecen mi voz. Eso ha estado ahí desde el principio. Vamos ahora al versículo 4. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra abajo o que esté en las aguas debajo de la tierra. No hagan nada, ¿verdad? Vean las religiones que existen en la actualidad. Ahora hasta los musulmanes, aunque dicen no creer en ídolos, tienen un par de ídolos a los que adoran. 5 veces al día se postran ante Meca y en Meca tienen una piedra que ellos adoran. Eso es idolatría. Adoran una roca. Ven también todo lo que han hecho todas las otras naciones con sus religiones. Las serpientes, los dragones, a todas las cosas que han hecho, todas las cosas falsas que han hecho. ¿Y qué les ha traído? Nada más que muerte y destrucción y miseria. Versículo 5. No se inclinarán a ellas ni le servirán. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué hacen con la Eucaristía? Se inclinan a ella. Y por cierto, la Eucaristía es de lo más pagano que puede haber. Pueden tomar y plasmar los nombres de Dios y de Cristo en toda esa ceremonia, pero es pagana y satánica hasta lo más profundo, hasta el núcleo. ¿Qué dice en Apocalipsis 13? Que el mundo entero va a venir a adorar a la bestia y al dragón. Adorar, que es el dragón es Satanás. Él es el autor de todas las doctrinas falsas que vienen con estas cosas. Dice, no la servirán porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Hay personas que odian a Dios. Ven el día de hoy en día, hay personas que absolutamente odian a Dios. Ahora es cierto que hay muchas personas afuera que están del lado de Cristo, pero no son convertidas. Aún así, aún así sus vidas son bendecidas y les va bien por causa de ello. Por otro lado, ¿cómo son las vidas de aquellos que odian y rechazan a Dios? Terminan adorando a Satanás el diablo. Y vean todas las estupideces e idioteces de los crímenes y depravaciones que hay en el mundo el día de hoy. Porque el pueblo ha roto el segundo mandamiento y se ha inclinado a sus ídolos. Ya sean religiosos o seculares, o alguna cosa, o ellos mismos. Es que trae una maldición sobre ellos. Continuando dice, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Dios ha dicho claramente que aquellos que le odien van a tener muchos problemas. Pero vean lo que dice el versículo 6. Porque esto es doctrina del Nuevo Testamento. Y es por eso que Jesús dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Versículo 6. Pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. ¿No es algo maravilloso? ¿No es eso verdad? ¿Acaso no hay bendiciones en servir a Dios, en amar a Dios, en guardar sus mandamientos? Claro que vamos a tener pruebas y dificultades, porque el mundo es difícil. Pero Dios nos ayudará a través de todo eso. ¿Acaso Cristo no tuvo pruebas? Tuvo pruebas cada día. Vamos al tercer mandamiento, versículo 7. No tomarán el nombre del Señor su Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Cuál es la peor manera de tomar el nombre de Dios en vano? El jurar y maldecir el nombre de Dios es malo. Pero ¿qué es algo peor que eso? El tomar algo que Dios dice que es pecado y decir que puede hacerse cuando es mentira.
diciendo que uno está haciendo esto para el Dios de la Biblia, cuando no es así. Vamos al cuarto mandamiento, al sábado, porque aquí está uno de los que siempre se les olvidan o que lo cambian. Y vean lo que ha pasado con el mundo por causa de ello. Y vean lo que ha pasado, lo que les ha pasado a los judíos, que han creído miles de leyes, han creado miles de leyes y cientos de cosas que necesitan hacer en el sábado. Dios quiere que venga usted delante de Él de rodillas en el sábado con oración, con estudio, con un acercamiento para saber que todo viene de Él. La vida, la salud, todo lo que tenemos, cada respiración, cada gota de agua que bebemos, cada bocado de comida que tenemos, cada proceso en nuestro cuerpo. Todo viene de Dios. Por eso Dios dijo, obedezcan mi voz. Por eso Él les dio estas leyes. Porque esto es lo que vamos a estar enseñando en el milenio, cuando seamos reyes y sacerdotes, cuando seamos ministros de ciudades y de estados. Vamos a enseñar a las personas a amar a Dios. Versículo 8. Recuerden el día sábado para guardarlo santo. Ahí, en medio de los 10 mandamientos, las personas lo desechan. Y dicen, no, el domingo es el día del Señor. Y por otro lado, los musulmanes dicen, no, ni el domingo ni el sábado son días de oración, sino el viernes. Versículo 9. 6 días trabajarán y harán todo su trabajo. Pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. Le pertenece a Él. Porque ¿qué dice en Marcos 2:27? Que el Señor Dios es Señor del sábado. A Él le pertenece. ¿Verdad? Éxodo 20, versículo 10. En Él no hará ningún trabajo usted, ni su hijo, ni su hija, ni su hijo, ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de sus puertas. Increíble. Porque si usted guarda el sábado, entonces también sabrá algo que es muy importante. Sabrá que no hay tal cosa como la evolución. Entonces sabrá que todo lo que hay viene de Dios. Entonces se dará cuenta de que Dios es todas las cosas a todos. Esto es lo que vamos a enseñar en el milenio. Versículo 11. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Lo hizo santo. Los únicos otros días con los cuales hizo lo mismo son los días de fiesta, que son sábados anuales. Es algo asombroso. Versículo. Vamos a ver el resto de ello, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí hay algo muy importante que entender. Hay una mala traducción en el versículo 13. En esto de asesinato. Porque algunos traducen como no matarás. Pero eso es una traducción falsa. Porque Dios dice que el que comete un crimen digno de muerte debe morir. El versículo 13 dice, no asesinarán. El criminal que cometa crímenes dignos de muerte debe morir. Eso es lo que Dios ha decretado. Aunque en el hebreo es más directo. Porque Él dijo, no asesinen. El mandamiento 7, no adulterio. Y veamos todo lo que ha pasado por todos los pecados sexuales en todas partes. Y es un tema demasiado amplio como para abordar aquí, pero ahí está. Está muy claro lo que dice en Génesis. Lo que dice desde el capítulo 2, donde dice un hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si eso fuera seguido por cada hombre y mujer en el mundo, imagínense cómo sería el mundo. Grandioso.
Y eso es lo que vamos nosotros a enseñar cuando estemos gobernando el mundo. Mandamiento 8, no robarás. Mandamiento 9, no dar falso testimonio contra el prójimo, ¿verdad? Y todas las mentiras y demás. El número 10, no codiciar. Versículo 17, no codiciarán la casa de su prójimo, no codiciarán la esposa de su prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de su prójimo. Ellos lo oyeron, pero dijeron, bueno, es demasiado para nosotros. Moisés, tú dinos lo que Dios quiere y nosotros lo haremos si tú nos lo dices. Bueno, así es de que vamos a ver qué pasa. Así es de que vuelvan mañana para el día 4 para ver qué pasa después de esto. Y continuaremos con la fiesta de tabernáculos 2025 y veremos por qué Dios les ordenó que construyeran un tabernáculo.